Y en este momento nos enlazamos vía Zoom con Cristel Rosales. Ella es coordinadora del programa de Justicia México Evalúa. Recientemente esta organización hizo una evaluación de cómo está la justicia en Coahuila y queremos saber por boca de Cristel cómo nos fue a Coahuila en ese estudio, en ese diagnóstico que acaban de realizar. Buenos días, Cristel. Te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Edith. Pues un gusto estar aquí con ustedes de nuevo, aunque sea de forma virtual, con la gente de Coahuila. Para nosotros es un gusto desde México Evalúa pues poder presentar este estudio. Como bien dices, pues nosotros nos hemos comprometido con no dejar caer esta reforma que pone en el centro a las personas, ¿no? Lograr que haya una mayor justicia, que podamos reducir la impunidad, es uno de los grandes pendientes, pero también de las grandes prioridades en el país. Y en ese sentido, pues ya llevamos 9 años realizando esta evaluación pues anual, pero esta es la tercera ocasión en que tenemos la oportunidad de realizar la evaluación en Coahuila de la mano con las autoridades. ¿Y a qué me refiero con de la mano con las autoridades? Pues lo que hacemos es solicitarles información sumamente detallada para poder conocer qué es lo que se está viviendo en el estado, cómo están haciendo su trabajo las autoridades, dónde están los avances, pero también dónde están los pendientes. Pues precisamente eso es lo que nos interesa, saber cómo estamos, primero en comparación con el resto del país y luego ya irnos más específicamente a detalles aquí en el estado. Claro que sí, pues miren, déjenme platicarles, digamos, 3 grandes elementos que nosotros observamos en el estado de Coahuila. El primero de ellos tiene que ver con la manera en la que las instituciones están buscando trabajar en conjunto, ¿no? Siempre hablamos de un sistema de justicia penal, pero prácticamente eso solo se ha quedado como un término, ¿no? Son pocas las instancias que buscan trabajar hacia objetivos comunes, que se establecen metas conjuntas, y en ese sentido Coahuila está siendo una de las entidades que es punta de lanza en establecer cómo quieren hacer el trabajo, cómo deben de apoyarse entre las propias instituciones. En este sentido, Coahuila resulta en un ranking donde nosotros posicionamos a las 32 entidades federativas, resulta en la tercera posición. ¿Esto qué quiere decir? Que Coahuila es una de las entidades que está buscando establecer hacia dónde quieren llevar al Estado, ver cómo apoyar también presupuestalmente a las instituciones y cómo tienen que trabajar en conjunto. Esto nos parece que es un elemento pues destacable prácticamente a nivel nacional. ¿Cuál es el segundo resultado que nosotros encontramos y que me gustaría, digamos, ponerlo en contexto, ¿no? Siempre hablamos de un nivel considerable de impunidad. Prácticamente en el país, 9 de cada 10 delitos no son denunciados. ¿Y por qué no son denunciados? Tanto por pues una mala actitud por parte de la autoridad, pero también como ciudadanos muchas veces no confiamos en las instituciones de justicia. En ese sentido, pues una manera de ir construyendo confianza en la ciudadanía es mostrarle que sí vale la pena acudir a las autoridades para que resuelvan un crimen, para que nos atiendan en el caso de solicitar ayuda. Y en este sentido, Coahuila está mostrando ciertos avances. ¿A qué me refiero con avances? Prácticamente, y esto pues me parece que es muy duro decirlo así, pero es cierto, prácticamente tenemos niveles de impunidad a nivel nacional que superan el 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que de los casos que sí llegaron al conocimiento de las autoridades, muchos de ellos, la gran mayoría, quedan sin respuesta. Ahí empezamos a ver ciertos matices en el caso de Coahuila. Quisiera resaltar 3 de ellos. En los casos de secuestro, en Coahuila se resuelven 7 de cada 10 secuestros. Esto ya está marcando una pauta y no quiere decir que ya esté la tarea hecha, que ya hayamos logrado el objetivo, pero esto quiere decir que los equipos de trabajo de las fiscalías, de las policías, están haciendo su labor y están buscando la manera de esclarecer los crímenes. Otro delito que también está claramente con una reducción de impunidad tiene que ver con los homicidios. La violencia letal es algo que nos afecta en todo el país. Coahuila no escapa también de esta violencia letal. Y estamos encontrando que están reduciendo los niveles de impunidad. A nivel nacional, la impunidad de homicidio doloso se sitúa en casi 97%.
En el caso de Coahuila, este nivel asciende a 76%. Todavía tenemos una gran tarea por realizar, pero esto nos empieza a mostrar que la manera de trabajar y de establecer prioridades, de enfocar los recursos a estas prioridades, pues comienzan a dar resultado. Típicamente, Cristel, hay un área de oportunidad. Es que de años hemos visto, sobre todo en los ministerios públicos, en la manera en la que se integran las carpetas de investigación y todo esto. ¿Cómo se ha avanzado en este sentido aquí en Coahuila? Sí, definitivamente, y ayer lo comentaba también con otras personas expertas, la investigación criminal de los delitos es el talón de Aquiles en México. Mientras no logremos esclarecer los hechos, acceder a la verdad, poder llevar a la justicia a los responsables de los crímenes, pues seguiremos viendo estos altos niveles de impunidad. En ese sentido, ¿qué encontramos en Coahuila? Encontramos que están integrando equipos de trabajo con especialistas donde las áreas periciales están aportando mayores elementos científicos, mayores elementos de prueba, y esto está dando resultado cuando lo llevan a un terreno judicial. Porque muchas veces lo que sucede es que las fiscalías, los ministerios públicos, llevan las investigaciones integradas de una manera burocrática, como si fueran expedientes, y cuando lo llevan ante un juez, pues estos se caen porque no tienen suficientes elementos de prueba. En este sentido, estamos encontrando claras mejoras en el estado de Coahuila. Y esto lo identificamos en delitos específicos, como ya les comentaba, secuestro, homicidio, incluso en casos de violencia familiar y de violación, que también son casos que se están incrementando considerablemente en todo el país. Esto simplemente nos muestra que hay una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Todavía necesitamos trabajar muchísimo en mejorar esta investigación, en lograr reducir de una manera considerable la impunidad, pero nos parece que si empezamos a tomar estas lecciones aprendidas, esta manera de hacer las cosas, pues será posible lograrlo en el Estado. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad más graves, o sea, donde hay más trabajo por hacer aquí en Coahuila y más trabajo con urgencia que desarrollar? Sí, definitivamente me parece que hay varios pendientes. Uno de ellos tiene que ver con fortalecer presupuestalmente a las instituciones. Si bien podemos ahora contar con ciertos avances en el Estado, lo cierto es que vimos reducir el presupuesto al sector justicia en más de 30%. Este elemento pues definitivamente compromete la propia operación de las instituciones. Cuando hablamos de cargas de trabajo excesivas en el personal y de la imposibilidad también de dignificar la labor tanto de los policías, de los ministerios públicos como de cualquier otro servidor público, pues me parece que ahí tenemos un gran pendiente. Ese sería uno. El segundo tiene que ver con la atención del narcomenudeo y de la violencia familiar. En el estado de Coahuila, estos dos delitos son prácticamente los que terminan, llegando mucho a las autoridades, y esto amerita que se tomen estrategias específicas para atenderlos. En el caso de narcomenudeo, ya tuvimos este lunes que nos reunimos con las autoridades el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de establecer un comité ciudadano que vaya verificando cómo se atienden los casos de narcomenudeo, porque ahora lo que vemos es una presurización en las prisiones. Prácticamente las personas que son detenidas por posesión de droga están siendo llevadas a la prisión sin que eso se acompañe de un proceso de justicia expedito. Entonces, estamos saturando las prisiones y eso puede implicar otros riesgos. Y un tercer elemento, el tema de la violencia familiar. Estamos viendo reducidos los recursos para los refugios. Se está identificando que si bien en el Estado hay un mecanismo conjunto en los centros de justicia para las mujeres, el Poder Judicial está haciendo un gran trabajo para poder atender a las mujeres tanto en el sentido penal como también en el sentido familiar y de custodia de los hijos, pero lo cierto es que estos procesos tienen que ser más ágiles. La justicia para las mujeres en los casos de violencia familiar no puede esperar y se les tiene que proveer también de un contexto de seguridad. Me parece que ahí están, pues prácticamente la ruta que tendría también que ser priorizada en el Estado.
Cristel, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende precisamente que se apoye a las instituciones dedicadas a la impartición de justicia? ¿De qué depende que sí cuenten con estos recursos, que sí cuenten con el personal calificado, etcétera, que puedan tener pues todo lo que se necesita para esta gran necesidad que hay en el país y en el Estado, ¿no? Pues sí, definitivamente tenemos, digamos, aquí dos grandes elementos. El primero de ellos tiene que ver con el contexto federal. Los fondos que se destinaban del ámbito federal para apoyar a las instituciones de justicia locales, pues prácticamente se han cancelado. Esto pues pone en aprietos a los distintos sistemas estatales y en este sentido, desde nuestra cancha como México Evalúa, pues estamos buscando que se reactiven estos fondos federales, pero mientras esto logra ocurrir, los gobiernos estatales tienen que asumir un total compromiso con hacer posible la justicia. Y eso pasa, por un lado, por evaluar la justicia y poder, digamos que, ajustar las tuercas donde se tenga que hacerlo, pero también por apoyar con recursos a las instituciones. Esta decisión, pues principalmente está en cancha del Poder Ejecutivo local, de los gobernadores, pero también de los poderes legislativos. Son en los congresos estatales donde se termina definiendo cuál es el porcentaje que se va a destinar a las instituciones y ahí definitivamente está el llamado a la legislación, a la legislatura en Coahuila para que pueda fortalecer a las distintas instituciones. La Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, que ahora también tiene otros compromisos, incluida la reforma laboral, y con los mismos recursos que tiene, pues tiene que hacer mucho más, ¿no? Entonces, pues me parece que ahí está la pauta a seguir. Necesitamos exigir a los diputados locales, pues que tomen este tema con prioridad. Pues bien, nos has dado, Cristel, una radiografía muy completa de cómo está la cuestión de la seguridad y la justicia en nuestro estado. Pero sí, como bien lo señalas, sin recursos esto se está agravando y es urgente atender todos los temas para mayores recursos en todas las áreas de la impartición de la justicia, porque afortunadamente en Coahuila no tenemos los índices tan graves que tienen otros estados de impunidad. Pero si no le inyectamos recursos pronto, esto puede generar problemas mayores para nuestra entidad que también hay que decirlo, se está destacando por la llegada de inversiones, de más empresas, de más empleo, de más dinamismo, pero la seguridad es prioridad ante cualquier otra situación y tenemos que mejorarla en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Cristel, nos has dado un panorama muy completo y te invitamos que la próxima vez que vengas a Saltillo te des una vuelta aquí al estudio para seguir hablando de estos temas tan importantes para la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Invitamos a la sociedad coahuilense y a todos los interesados a consultar esta evaluación. Está dispuesta en el sitio web www.mexicoevalua.org. El llamado es a que todos nos involucremos en el tema de justicia y exijamos a las autoridades tanto la asignación de los recursos como también pues que nos den mejores resultados. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Cristel. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a Cristel. Son las 8. Excelente panorama. Exactamente. Qué excelente radiografía nos dio de todo cómo está la situación. Fíjate que sí, Chucho, y se quedan temas por ahí en el tintero, como por ejemplo el asunto de la escasez de personal en las instituciones, que también es un asunto, lo hemos visto en el comercio, servicios, en la industria. El equipamiento pero aquí también, no, bueno, un sinfín de temas que seguramente vamos a seguir platicando por ahí con Cristel y todos los integrantes de México Evalúa. Muy bien.